Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Škoda Kamiq. Es el SUV más pequeño que tiene Škoda. Es un SUV de 4,22 metros de largo, es bastante pequeñito, sinceramente. Se me hace muy poquito más alto que el Scala que probamos hace unas semanas en el canal. Y en cuanto a todo, sensaciones de tactos, acabados, precios, características, equipamientos, es prácticamente una fotocopia del Scala, ¿no? Coges un Scala, lo copias, lo pegas en el Kamiq y es prácticamente lo mismo, acabados, motores, todo. Así que nos va a venir muy bien para ir comparándolo, ¿no? Parte en su versión más básica, en el Active, desde 14.900 euros con descuentos, poquito más de 20.000 euros sin descuentos. Es bastante dinero el de descuento que tiene este coche, por lo que nos viene muy bien. Imaginaros este tal cual, con el motor que es el 1.6 TDI, con cambio automático, con el acabado y demás, está sin descuentos en 27.000 euros. Pero si le ponemos esos descuentos, estamos en 22.000 euros. Entonces, sin descuentos choca, ¿no? Dices tú, ostras, pero con descuentos, un acabado intermedio, porque el básico es muy básico, en un acabado intermedio y demás, está muy bien. En la prueba en carretera también voy a comparar un poquito el motor, porque este es el 1.6 TDI, en el Scala hemos probado el 1.0 con 115 caballos, sí, pero era el tricilíndrico, entonces la sensación de conducción de este coche me resulta un poco más como tener un coche un poco más robusto, ¿no? También quizás por las ruedas, que son más grandes que las del Scala, y el coche es un pelín más alto, ¿no? Pero tampoco es mucho más, o sea, a lo mejor es medio palmo más grande que el Scala. Los vi a la mañana uno al lado del otro y era, ya os digo, medio palmo de diferencia. Dependiendo del acabado, vamos a tener, empezando por la iluminación, ¿no? Luces de halógenos o luces en LED con LED adaptativo, dependiendo del acabado y del equipamiento. También vamos a tener cámara delantera para también con el radar, el asistente de frenada en ciudad, ¿vale? Con peatones y ciclistas, y también el asistente de líneas que nos va a corregir el volante si nos estamos acercando a una línea y no ponemos el intermitente. Aparenta ser grande, aparenta en fotos y vídeos del tamaño a lo mejor de un Ateca, ¿no? De un Seat Ateca, por las formas y demás, pero ya os digo que es muy poquito más que el Scala, o sea, también las barras como que le dan un poquito más de tamaño, la moldura inferior también le da un poquito más de tamaño, pero también la posición interna es bastante más alta, ¿no? Además, bueno, la regulación en altura puede llegarnos a subir bastante, entonces tenemos muy buena visión del interior del coche. Opcionalmente, o dependiendo nuevamente del acabado, es que en Škoda hay una lista de opciones, me parece que son 3 páginas, y dependiendo del acabado te añade muchas opciones. Entonces, si queréis un coche más o menos equipado, meteros en un acabado tipo este, que es el Style, o en un Sport, o mínimo en un Ambition. El Active es muy básico, y a partir de ese acabado, el Style, el Sport, el Ambition, sí que meterle algún paquete, y luego es que en Škoda hay, ya os digo, muchísimas opciones. Por ejemplo, el acceso sin llave. Nosotros podemos bloquear el coche teniendo la llave en el bolsillo y podemos desbloquearlo simplemente metiendo la mano por detrás. Otro detalle, si os fijáis en el lateral de la puerta, se nos despliega un plástico, un cobertor que es de goma, que es perfecto para salir del coche y quien golpea a los otros coches, por lo menos que no golpee de chapa a chapa, sino que haya un plástico de por medio, o una pared, o una columna, o algo así, ¿no? Está muy bien. También lo tenemos en las puertas traseras. Me gusta mucho ese detalle en Škoda, la verdad es que está muy bien. Y un detalle que se me olvidó es que hay tantas cosas que comentaros en muchos vídeos que cuando no comenté esto en el Scala, alguno como que se crispó, ¿no? Hay un detalle, y es que en Škoda, en el acabado Active no nos viene con el paraguas, en el resto sí que nos viene con el paraguas, y es que tenemos un hueco para poner un paraguas. ¿Está bien? Pues es curioso. Škoda tiene muchas curiosidades de ese estilo. Y bueno, el acceso es un poquito más cómodo que en el Scala por la altura, sin duda ninguna, pero tampoco os penséis que es un coche como un Kodiaq, ¿no? Que el Kodiaq es un coche como muy alto, que casi no tocábamos los pies en el suelo. Tampoco es tan grande.
Y una vez en el interior, pues nada, es lo mismo que el Scala, ¿no? El mismo salpicadero, el mismo sistema multimedia, el mismo todo. Lo bueno que hoy tenemos el Amundsen, que no lo teníamos en el Scala, que tenemos el Virtual Cockpit, que no lo teníamos en el Scala, y tenemos algunas cosillas pues para esas personas que estén entre los dos, pues que vean más equipamiento, ¿no? Ya os digo, posición cómoda, a diferencia con la prueba del Scala, que teníamos unos asientos que era de 1100 euros, eran unos asientos de cuero, así un poquito de gama alta. En este tenemos unos asientos acabado style, como son los asientos del acabado style, también serían asientos style, ¿no? Son confortables, son bastante amplios, aunque envolventes. ¿Qué quiere decir? Que el ancho que hay de lado a lado es bastante bueno, es decir, nos podemos mover, pero cuando llegamos al borde hay un saliente bastante grande, entonces nos sujeta bien tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Fijaros que es muy inclinado, o sea, y eso, bueno, nos va a ayudar mucho en carretera, ¿no? Para gustos, yo prefiero los asientos de tela a los asientos de cuero, pero el otro día pues un par de personas me dijisteis que preferíais asientos de cuero para limpiarlos, ¿no? Los niños los ensucian un poquito y es más fácil limpiar los asientos de cuero. Bueno, para gustos. Posición, reposabrazos, como veis, dependiendo del acabado, ahí tengo una duda porque en la página web pone que ya viene de serie, en el catálogo pone que no viene de serie, que es opcional. Entonces imagino que todavía, como acaba de salir hace 2 semanas, un mes como mucho, todavía están así como implantando las cosas, ¿no? Pero yo os dejo como que es opcional en el acabado Active, que es a mí lo que me aparece en el catálogo de precios. Y si llegáis allí y en el acabado Active al final veis que que os lo incluyen, genial. Tenemos un reposabrazos cómodo, regulable en distancia, no regulable en altura, ¿vale? Con una posición en general muy cómoda, con muy buena visibilidad, un cristal bastante grande. Nuevamente, dependiendo del acabado, regulación eléctrica de la inclinación delantera del asiento, de la altura y del respaldo. Regulación del volante, como veis, en distancia y en altura. Y la posición máxima pues es muy grande, o sea, no vamos a darle para atrás tanto al respaldo, pero fijaros que la posición es muy buena, un poquito más igual. Vale, la posición es muy buena, es muy amplio este coche. Hasta arriba no llego a tocar el techo, no me dan los dedos, así. Pero bueno, si no tuviéramos el techo de cristal, hasta el techo normal debemos de tener unos 16 centímetros más o menos, así que fijaros que es bastante más amplio que el Scala. Y en la parte de atrás seguimos teniendo mucho espacio, debemos de tener pues unos 13, 14, 15, 14 centímetros más o menos. Oye, está bien, sabiendo que mide unos 75. Espacio, perfecto. Como veis, lo voy a dejar en una posición cómoda para mí y en un ratito veremos con esta misma regulación el espacio que queda atrás. La puerta sería lo principal, que veis por aquí, todo por aquí, en plástico duro. Esto sería tela acolchada y esta zona de parte de arriba sería en goma acolchada. Tiradores en aluminio, lunes eléctricos, espejos eléctricos, apertura eléctrica cuando le añadimos el portón trasero eléctrico. Y si os habéis dado cuenta, un ruido que hace el mecanismo del cierre de la goma es que cuando se cierra la puerta, tanto la delantera como la trasera, como que antes de cerrarse hay un ruido, que es el funcionamiento del mecanismo ese. Es como si rozara algo antes de, pero nada, no es que roce nada, simplemente es el mecanismo. La llave, la de siempre, desplegable, desbloqueo, apertura del portón trasero cuando lo tenemos y bloqueo. Dependiendo de si se lo añadimos opcionalmente o dependiendo del acabado, tenemos el arranque sin llave. Si nos vamos al lado izquierdo, aquí tenemos un hueco forrado con fieltro, iluminación automática, posición, cortas, antinieblas delanteros y traseros, luces largas,
y 4 intermitentes. Las luces delanteras, antes de empezar, un detalle, están un poco empañados porque hace un frío muy grande aquí en Madrid, pero muy grande, entonces es un poquito de condensación, pero bueno. Las luces delanteras las hay de dos formas y las traseras más de lo mismo, las habría normales o en LED con iluminación, ya veréis ahora, pero sería un intermitente dinámico. Contacto, encendemos el coche. Esta sería la iluminación apagada o luces de posición. Luces automáticas, posición, cortas, luces largas, como veis muchísima potencia, 4 intermitentes. Lo voy a poner apagado para que veáis también los intermitentes así, ¿vale? E intermitente lateral. Como veis se apaga lo que es la luz de posición para tener el intermitente. La verdad es que la iluminación full LED es muy bonita y la verdad que es muy buena. En esta ocasión las luces traseras serían con intermitentes dinámicos. Contacto, encendemos el coche, luces apagadas y luces automáticas. Intermitente, dinámico. La verdad es que queda muy bonito, pero no sabría deciros si realmente pagaría por esto, ¿no? A ver, igual sí, ¿no? Queda bien, pero no sé. 4 intermitentes. Y si las tuviéramos apagadas, vale, luz de freno y por último marcha atrás. Como veis, buena iluminación, sencilla pero buena, y antiniebla. Si lo desbloqueamos en la distancia, luces de posición, luces superiores, que nada, unos segundos que ha estado encendido ya veis que se está evaporando, ¿vale? Más que nada porque, bueno, seguramente algunos me lo diréis. Pero bueno, luces de posición delantera. El tiempo se puede regular en el sistema multimedia. Y en la parte trasera también, ¿vale? Luces de posición, de matrícula, como veis nos ilumina perfectamente el suelo. No tenemos iluminación lateral, pero sí que tenemos iluminación interior. Como veis en los pies, en el salpicadero, puertas y en el techo. En el interior del coche, cuando nosotros le damos contacto, ¿vale? Si os fijáis, todas las luces son en blanco. Espero que no se me haya empañado la cámara, porque creo que se me ha empañado la cámara del frío que hace fuera. En serio, es que hace... Vale, botones del volante también iluminados y la parte central. Es una iluminación muy sencilla. En los pies también tenemos luz, como podéis ver, tanto en conductor como en el acompañante, y esto se puede regular a través del sistema multimedia. Entráis en coche, ajustes, iluminación y podéis regular la intensidad incluso de las luces que hay en el salpicadero, tanto en salpicadero como en las puertas, porque tenemos luces en la parte inferior para luz ambiental. Parte superior tenemos luces de lectura izquierda y derecha o luces completas, tanto las delanteras como las traseras, que están en los laterales superiores porque tenemos el techo de cristal y bueno, bien, la verdad que muy bien en cuanto a luz interior del coche. Fijaros la cantidad de luz que tenemos en la parte delantera, así que oye, muy bien. No sé si se llegará a apreciar las luces que os comentaba de ambientales, tanto en la parte delantera
como en la parte inferior del coche. No tenemos luces en la parte superior de la moldura, sino que son en la parte inferior y también en esta zona de aquí de la manilla. Las luces delanteras son muy buenas, muy buenas. Fijaros la cantidad de luz que dan, así que oye, yo me quedaría muy contento con estas luces en un coche. Y hacia abajo, climatizador. En la parte donde está el teléfono móvil también tenemos un poco de luz, así que en luz sin problema ninguno en cuanto a zonas de luz y demás. Las luces son muy bonitas. No sé, yo creo que no, le añadiría las traseras en LED solo porque fueran dinámicas, ¿no? Sí que se ve mejor, queda mejor y demás, pero tampoco creo necesario invertir ese dinero en las luces traseras dinámicas. Para gustos, ¿no? Pero bueno, la moldura, la ventilación, que la podemos cerrar o la podemos abrir a través de la palanca. Si os fijáis en la parte superior tenemos el dibujo, vale, parte superior acolchado, más acolchado. Y un detalle es que si os fijáis, a mí esta moldura no me acaba de convencer demasiado porque brilla. Si te da el sol de lado como estaba dándolo ahora, refleja un poquito, así que bueno, me gustan más los mates en esa zona de ahí. En el lado izquierdo tenéis los botones y la palanca para el control de velocidad. Como os decía, no es adaptativo. En la parte inferior hay un botón que cuando lo pulsamos nos lleva a los asistentes de conducción y nada, ahí podemos brevemente activarlos o desactivarlos, ¿vale? A través del botón de la palanca. Y en la parte derecha tenemos limpiaparabrisas delantero y trasero. El volante puede ser calefactado opcionalmente o puede ser normal como es en este caso. Volante normal y corriente como ya tenemos visto en Skoda desde hace años, con comandos por voz, volumen, cambiar de canción o de emisora, y en la parte derecha sería la rueda para movernos si estamos en el mapa, para desplazarnos en zoom. Ahora os hablaré del cuadro. Y si estamos a lo mejor en un menú de, por ejemplo, de datos de viaje, pues para desplazarnos entre consumos, velocidades y demás, ¿no? Esto de View es el cuadro. Hay dos tipos de cuadro: el analógico, que os lo he enseñado en el Skoda Scala, quien quiera verlo en el Skoda Scala lo tiene, y el digital, que sería este. Este cuadro es muy sencillo, lo podemos dividir en 5 formas de verlo, que sería mapa, mapa con algo de información, luego tendríamos un poquito más de información, tendríamos en el centro velocidad, alrededor revoluciones y en los lados información, y luego tendríamos un poquito lo que es normal de ver, ¿no? Izquierda revoluciones, derecha velocidad y en la parte central el mapa. De todas formas, como os decía, esto se puede cambiar. Nosotros podemos ir hacia atrás y podemos poner en esa zona de ahí asistentes, datos de viaje, estado del vehículo, teléfono, audio, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos datos de viaje, tampoco me voy a parar mucho porque este cuadro es bastante amplio, pero si entramos en datos de viaje, en vez del mapa nos aparece información, ¿no? Autonomía, nos aparece información general, consumo, viaje, temperatura de aceite, velocidad, ¿vale? Si le damos a consumo, nos pondrá el consumo instantáneo. Vale, y si cambiamos de vista, pues nos va a aparecer, en vez del mapa en grande, pues el consumo instantáneo en grande, que tampoco tiene mucho más, ¿no? Y aquí podemos volver otra vez a lo mismo, cambiar estado de vehículo y demás. Pero bueno, como mejor queda, pues es el navegador. Así queda muy bien. Así que cuadro digital compensa dependiendo del precio. Es decir, si os lo ofrecen a un precio muy bueno, pues yo se lo añadiría. Si no, bueno, dependiendo, ¿no? Aquí hay otra cosa que yo igual no le añadiría, y es el sistema multimedia Amundsen. El normal es un pelín más pequeño y no tiene navegación, pero tiene Apple CarPlay. Así que los mapas los vamos a tener en Apple CarPlay o en Android Auto en su caso, ¿no? Entonces, yo pagar por a lo mejor tener estos mapas cuando al año hay que pagar 60 euros de actualización, es decir, si tú lo quieres actualizar cada año tienes que pagar 60 euros, ¿no? En cambio, los del Apple y los de Android no sé, como quien dice, caducan. Así que bueno, queda muy bien, es una pantalla muy grande, muy bonita, tener un navegador integrado está muy bien, pero mi opinión es esa, ¿no? Así que bueno, para gustos.
Es una radio fluida, va bien, tiene buena visibilidad, no refleja en demasiado. Cuando le da a lo mejor el sol de medio lado, como está dando ahora un poquito, pues tampoco refleja mucho. Vale, ahí tenemos menú, tenemos el home, que es así una especie de mix de todo lo que está sonando y teléfono y demás. En radio, pues nada, tenemos la radio, lógicamente. Ahí tenemos las distintas fuentes. En media también tenemos diferentes fuentes de media. Yo ahora mismo estoy reproduciendo a través de audio por Bluetooth, porque tengo el teléfono conectado y lo estoy reproduciendo así. Aún así podría conectar el teléfono de Apple a través de inalámbrico a mi sistema multimedia y no tendría que estar conectándolo por cable, ¿no? Dicen que Android dentro de poco, pero no sé hasta qué punto. En teléfono, nada, vuestra información, contactos, llamadas y demás. Y en navegación, pues tenéis el navegador normal y corriente. Poco más, ¿vale? Y en coche tenéis informaciones de trayectos. La verdad es que este coche consume muy poquito y anda muy bien, pero no sé hasta qué punto me cogería el TDI teniendo el 1.5 gasolina con desconexión de cilindros al mismo precio. Así que yo tendría dudas. Anda muy bien el TDI, pero no lo sé, ¿vale? Yo tendría que valorarlo muy bien. Me gusta muy bien, mucho cómo anda este coche, pero para gustos, claro. 4 intermitentes, bloqueo y desbloqueo del coche, más ventilación, climatizador de 2 zonas, ¿vale? Como veis, izquierda, derecha, el botón de menú para verlo en la pantalla. En la pantalla podemos subir y bajar la temperatura, sincronizarlos. Hacerlo un poquito más completo, ¿no? Porque en la parte inferior, si os fijáis, casi no hay ajustes, y si queremos ajustar algo, pues aquí podemos ajustar un poquito mejor. En este también tenemos asientos calefactados, y en vez de tener los 3 puntitos como suelen tener, nos lo indica en la pantalla. En la parte central, voy a dejarme apartar un momentito la palanca. Tenemos carga inalámbrica, ¿vale? Simplemente poniendo el teléfono ahí, cargaríamos el teléfono. Ya os digo que yo no soy muy partidario de eso, porque la verdad es que calienta bastante los teléfonos la carga inalámbrica. 2 USB tipo C y en la parte trasera, negro brillante por esa zona de ahí. Lo bueno es que no está en una zona en la que pongamos objetos, es decir, si tenemos esta zona aquí, pues ponemos el objeto ahí, la cartera, las llaves, el teléfono, lo que sea. No es como por ejemplo en algunas ocasiones que nos ponen negro brillante en todo, incluso en la tapa, que a lo mejor te tapa esto y tú llegas al coche y por no abrir la tapa lo pones encima y lo puedes rayar. Así que negro brillante en esta zona, pero tampoco lo tocas mucho, ¿no? No es una zona que pongas, no vas a poner el teléfono ahí al lado, porque no, y la cartera pues más de lo mismo. Este tiene cambio automático DSG de 7 velocidades. El resto de motores tiene cambio o DSG de 7 velocidades o cambio manual de 6 velocidades, menos la primera versión, el motor de 95 caballos, que tendría un cambio manual de 5 velocidades. Así que ya solo por el tema de la sexta yo me iría mínimo al de 115 caballos y a partir de ahí pues ya acabados, equipamientos y demás. Vale, y nada, este pues es como todos, ¿no? Marcha atrás, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento traseros, hacia adelante y modo secuencial. Lo que no tenemos son levas detrás del volante, sino que cambiaríamos a través de la palanca. Y por último tenemos los diferentes modos de conducción. Como siempre, cambia un poquito la relación de marchas y el tacto de los pedales, es un poquito más directo en modos deportivos. Auto Start Stop para desconectarlo y los sensores de aparcamiento traseros. Y aquí tendría la opción del asistente de aparcamiento automático, que nos obliga a añadir el Virtual Cockpit. Entonces, pues hombre, freno de estacionamiento manual de cuero. Aquí tenemos un portaobjetos y si no lo tenemos, pues tenemos un portabebidas, parte inferior, así un tacto más gomoso.
Hacia atrás tenemos una toma de 12 voltios o un mechero. Y por último, el reposabrazos que os decía yo antes, ¿no? Yo se lo añadiría, en caso de que no lo trajera, sí que se lo añadiría. No solo ya porque nos añade dos USBs en la parte trasera o porque tenemos el reposabrazos o un hueco, sino que bueno, que siempre está bien tener esto, ¿no? Y además no me parece muy caro. En la parte inferior tenemos una especie de fieltro. Arriba estaría la alarma, micrófono para el manos libres, llamadas de emergencia, la cortina, ¿vale? Porque dependiendo del acabado podemos añadirle o ya nos trae una cortina. Las luces que ya habéis visto que son de LED, ¿vale? Completas, delanteras y traseras en LED blanco. Información de los cinturones de los pasajeros. Espejo. En el lado derecho también teníamos espejo. Y ahora que se ha cerrado, fijaros en que tampoco es muy opaco. Deja pasar un poquito la luz. Pero está muy bien. A mí estos techos son los que más me gustan. Una pena que no se abra un poquito, pero bueno, mejor así que sin él. Y por último, una guantera un poquito justa de plástico, con la parte inferior forrada en fieltro, ¿vale? Con refrigeración de guantera, por si queréis meter un objeto y lo abrís y refrigeráis la guantera. Lo voy a encender para que escuchéis cómo suena. Repito, este es el 1.6 CDI de 115 caballos. Bueno, no hay mucha diferencia en cuanto a un tricilíndrico, ¿no? Sí que no se nota tan hueco el sonido como a lo mejor en un tricilíndrico, pero la vibración de un tricilíndrico es similar a la de un diésel, aunque no nos transmite mucha vibración a lo que es el pedal. Ahí sí que no sentimos prácticamente vibraciones. Por cierto, curiosidad, fijaros en la ventilación. Curioso, ¿eh? Que esté así salido hacia afuera. Estos son los asientos del acabado Style, ¿vale? Como veis, son cerrados, pero perfectos para ir cómodos y sujetos. La regulación eléctrica y también la regulación lumbar. El coche tiene mucha amplitud. Me da la sensación de que es mucho más amplio, aun siendo la misma carrocería que el Scala. Dependiendo del acabado, esto en el primer acabado es en negro. A partir del primer acabado, dependiendo si es el acabado Sport, Ambition o Style, es en cromado. Cristales traseros oscurecidos, barras superiores también en cromado. Y bueno, un detalle que me gusta es que le queda muy bien al color rojo, es el contraste con el plateado que hay en la parte inferior, ¿no? Puerta muy grande, como veis es muy grande, muy alta, muy atrasada, lo que nos va a dar una entrada muy cómoda. Y fijaros en el borde que sale, creo que sale por aquí, que es perfecto para lo que decíamos antes, ¿no? Lo de si quieres golpear una pared o una puerta de un coche o lo haces sin querer, pues por lo menos que no estropees la puerta o la pintura, ni la tuya ni la del otro coche. Puerta muy amplia, perfecto para estar con los niños. Lo noto muy similar al Scala en cuanto a la posición de la banqueta, o sea, tampoco hay mucha diferencia más en altura de la banqueta contra el Scala cuando estamos a lo mejor con los niños, ¿no? Al igual que sí, adelante lo notas un poquito más, atrás no. De hecho lo noto prácticamente igual. Aquí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto. El cristal me encanta, le da muchísima luminosidad a la parte trasera y muchísima amplitud, ¿no? La sensación de amplitud que da el cristal de techo, o sea, el techo de cristal es muy buena.
Luces en LED lateralmente, lo que cuando si encendemos las luces, estamos conduciendo por la noche y alguien enciende atrás las luces, pues cuando miramos por el retrovisor no nos deslumbran, ¿no? Si están en el lateral. Así que bueno, puntos positivos. Más puntos positivos, si le añadimos, en el caso de tener que añadirle el reposabrazos central, nos añaden dos USBs tipo C de carga en la parte trasera, que es algo que está muy bien, ¿no? Otro detalle, dependiendo del acabado, le podemos añadir un respaldo trasero divisible en dos, también con reposabrazos, entonces pues le podríamos añadir eso, ¿no? Y otro detalle es esta bandeja, que a mí pues sinceramente no me convence mucho, porque bueno, son las bandejas típicas. Aquí no sé, igual a los niños se le pone la tablet aquí, o no creo que un niño vaya a comerse aquí un plato de sopa, ¿no? O un plato de puré, porque puedes volver esto una fiesta. Pero bueno, no sé qué uso le podría dar yo a esto, la verdad. Hombre, lo de poner una tablet o un portátil, pero bueno, nos marearíamos en el coche, ¿no? Curiosidad, ¿vale? Tiene una palanquita en la parte inferior y lo podemos desplegar. En cuanto a posición, si pongo el reposacabezas a mi altura, ¿vale? Hasta lo que es el techo de tela, unos 6 centímetros más o menos, 5 centímetros, 6 centímetros. Hasta el cristal sí que un poquito más, ¿vale? Unos 10, 9 centímetros. Bueno, altura bien, altura bastante bien. Cuando llevo aquí debo de llevar aquí 30 segundos, ¿no? Grabando la escena. Para mí estoy en una escala. Os prometo que la sensación de las plazas delanteras es muy amplia, pero la sensación de las plazas traseras, posiblemente que la butaca sea un poquito más alta, y me da la sensación de que estoy en una escala, no en un Kamiq. Así que bueno, para que más o menos intentéis entender mis sensaciones. Cristal trasero amplio, cristal con ángulos y oscurecido, ¿vale? Fijaros en la diferencia que hay entre el oscurecido y el no oscurecido. Puerta trasera también prácticamente todo en plástico duro, menos este que sería en acolchado. Equipo de sonido, tirador, elevalunas trasero y más equipo de sonido. El espacio que hay, que me doy cuenta de que no os lo acabo de comentar ahora, es bastante bueno, fijaros, ¿vale? De la rodilla hasta el respaldo, pues no está nada mal. Y en cuanto a los pies, pues no me llegan a entrar el uno delante del otro, pero casi, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que hay bastante amplitud en el piso. Túnel central, ¿vale? Ventilación, doble carga, y así se vería desde atrás. Que gracias al techo, pues fijaros en la amplitud que nos da la sensación de ir en este coche. Al igual que en la Scala. Un detalle, si os fijáis, es que envuelve muy bien. Es decir, desde lo que es el plástico de la puerta hasta el respaldo, esta envoltura nos sujeta muy bien si queremos, pues a lo mejor ir un poquito más sujetos en una curva o algo así. La verdad que los asientos traseros son muy buenos. Envoltura arriba, abajo, anclajes Isofix. Una pena lo del reposabrazos. Pero bueno, si tienes hijos, casi mejor no. Y la ventana que tenemos atrás, en el pilar C, que nos ayuda a tener un poquito más de visibilidad hacia los 3/4 traseros. La luz. Así como en la parte delantera sí que me ha producido mayor sensación de habitabilidad que en el Scala, en las plazas traseras sí que no noté esa amplitud como si, ya os digo, en la delantera. Aquí Škoda juega muy bien con el tema de colores. Al rojo le queda muy bien la combinación de negro, como veis, cristal trasero, en los laterales también tenemos el negro, el techo en negro, y también juega con el plateado que habíamos visto en los laterales, en la parte inferior del coche, ¿no? Entonces, la sensación de coche quizás no sea la misma si a lo mejor vemos un Kamiq de otro color, ¿no? Que bueno, en colores ya os hablaré ahora, pero son bastante simples. Lo que sí, dependiendo del acabado o dependiendo del paquete, porque por ejemplo con el primer acabado no nos lo trae, pero si le añadimos un paquete muy básico ya nos añaden los sensores de aparcamiento traseros, que yo os recomiendo, porque bueno, son coches un poquito más grandes y controlarlos se hace más fácil con un sensor de aparcamiento.
El portón trasero de serie manual, dependiendo del acabado, eléctrico. Sé que no a mucha gente le gustan los coches en rojo, ¿no? Pero yo creo que se hace bastante bonito. Eso sí, el color rojo me parece un poquito caro. Cuando un color normal y corriente cuesta sobre 400, casi 500 euros, el color rojo, si mal no recuerdo, eran 800 euros o algo así. Así que bueno, para gustos. Red en la parte superior. A la derecha tenemos un ganchito, una toma de 12 voltios, una luz lateral. Y a la izquierda tenemos otro detalle típico de Skoda, y es añadir estas cosas que, bueno, son útiles. O sea, es una linterna, como veis, en LED blanca, la verdad que ilumina bastante bien, y también hace la función de luz lateral. Entonces vosotros imaginaros que perdéis algo en el maletero, o que es de noche, no lo encontráis porque hay poca luz, o bueno, pues mira, o para cualquier cosa, está bien. Aquí pues nada, separadores que podremos usar también. Por aquí esta sería también un doble fondo, que hablando de doble fondos, yo hay cosas que no entiendo en los coches de prensa, y es, le metes de todo a este coche, ¿no? Este coche lo tiene prácticamente todo, y una cosa súper básica es el doble fondo, y me parece que no es ni caro. Yo os lo recomiendo 100% añadirle el doble fondo. Es una tabla que se asienta en este borde, nos divide el fondo en dos y nos da doble funcionalidad. La primera, tener un doble fondo para tener las cosas más habituales en la parte de abajo y tener la parte de arriba libre, y la segunda para apoyar las bolsas de la compra y los objetos arriba, que nos queden un poco más cerca y no tener que agacharnos a recogerlas ahí abajo. Así que yo os recomiendo mucho que le añadáis el doble fondo, y ya os digo que no me parece caro. Maleta con medidas estándar para llevar en la cabina de un avión, y como veis, sin problema ninguno. Así que en tamaño de maletero no hay queja ninguna. Pero en este que no tiene el doble fondo, tenemos en la parte inferior esta especie de tablilla, como veis es una tablilla, ¿vale?, que nos va a dar separación contra la rueda de repuesto. La rueda de repuesto, si mal no recuerdo, era opcional. Ahora mismo cuando la veo dudo, pero estoy casi seguro de que era opcional. Si no, os lo pondré por aquí, ¿vale? Y ahí tenéis herramientas y ruedas de repuesto. Para los que no tenéis niños, y bueno, los que no tenemos niños y no utilizamos este tipo de cosas, también imagino que vendrá, ¿vale? Porque esto estaba en la bolsita de accesorios, y esto es para poner en esta zona de aquí, y hacemos desaparecer temporalmente, a ver, esto lo podemos quitar, el enganche este, y pasamos a tener dos ganchos para poder, pues por ejemplo, colgar las bolsas de la compra o así. Son detalles que Skoda, la verdad es que tiene muy buenos detalles en ese aspecto. Como por ejemplo, que es que si no lo pienso, no os lo enseño nunca, y esto nunca os lo enseño, el rascador de hielo. Esto viene prácticamente, yo creo que con todos los Skodas. ¿Qué es esto? Mañana de hielo, rascas con el rascador este, que es de goma, y así pues no tienes que usar una tarjeta de crédito, una piedra o un palo. Está muy útil. Y por cierto, tiene en las esquinas, si os fijáis, para comprobar la medida de los neumáticos. Es decir, vosotros lo ponéis en el neumático y comprobáis cuánta medida tiene. Así que bueno, son curiosidades de Skoda. Ya que estamos, os lo enseño. Por cierto, AdBlue. Es que sé que muchos me decís muchas veces, Chris, ¿te has saltado esto o no has enseñado esto otro? Ni os imagináis la cantidad de cosas que me salto. O sea, estudio horas los coches. Y bueno, intento no hacer los vídeos tremendamente largos, y enseñar estas cosas no hacen más que añadirle minutos a los vídeos y luego me matáis. Pero bueno, detalles. Para batir los asientos, quitamos la bandeja, así, tiramos para atrás y simplemente pulsamos un botón y le damos hacia adelante. Si tuviéramos el doble fondo, quedaría plano lo que son los asientos con la parte trasera. Como no tenemos el divisor del doble fondo, pues hay hueco. La verdad es que nunca conocí a nadie que me dijera, oye, pues yo no lo veo útil, yo prefiero no tenerlo. Me parece de lo más útil que hay, ¿no? Tener un hueco más en el coche, una distribución del tamaño. Ahí ya veis el tamaño es muy bueno. Nos ayudaría esa tabla a tenerlo todo bien, pero fijaros en el tamaño del coche,
y el hueco es prácticamente medio coche. Lo que nos comenté, la entrada de la parte trasera es prácticamente toda la trasera, así que muy bien. Tema colores y llantas. En tema colores tampoco hay mucha variedad, lo típico en Škoda, ya os digo, colores normales 400 euros, el rojo me parece que eran 800 euros. Y en tema de llantas, hay unas llantas en negro que según Škoda son llantas aero, que son para mejorar la eficiencia del coche. Tanto el coeficiente aerodinámico como el consumo. No sé hasta qué punto compensa a lo mejor meterle unas llantas de ese estilo, ¿no? Porque bueno, las negras ya sabéis que se ensucian bastante más que las que son en plateado. Pero bueno, esta combinación con estas llantas, los bajos en plateado y demás, creo que queda muy bien. Como sé que os gusta saber mi opinión, aunque no os guste, pero os voy a dar mi opinión, ¿no? Si yo me tuviera que comprar un Škoda y estuviera entre el Scala y el Kamiq, sabiendo que cuestan lo mismo y que el equipamiento es prácticamente el mismo, yo me iría al Kamiq. La sensación de conducción del Kamiq es un poquito más alta, hay mejor visibilidad. Hay muchísima gente que no le gustan los SUVs, ¿no? Pero es cuestión de gustos. Y yo, para mi gusto, después de probar cientos de coches, me gusta un poco más una sensación alta. No me gusta algo tipo Kodiaq, en el que vas tremendamente alto, ¿no? Pero sí que me gusta a lo mejor ir pues ese medio palmo un poquito más alto. Para mi gusto lo prefiero, y si me dan a elegir y prácticamente por el mismo precio, me quedaría con el Kamiq. Aún no gustándome mucho los faros delanteros, ¿no? Prefiero los faros delanteros del Scala, pero creo que lo dejaría el tema de los faros y preferiría el Kamiq, para gustos. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!